Crea en mí un corazón limpio. Ok. Bien, pues vamos a comenzar la reunión el día de hoy y los invito a que nos pongamos de pie y recordándoles que pues aquí está el micrófono del lado izquierdo. Si ustedes gustan pueden pasar con algo de la escritura y orar, leer la escritura y pues también bendecirnos y edificarnos. Y muy bien, y pues vamos a comenzar. Dice Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, verso 10. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Señor Jesucristo, te amamos, Señor. En este día, Señor, nos disponemos a ti, Señor, para adorarte. Tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Te honramos, Señor, con nuestro culto racional, con nuestro servicio neotestamentario, Señor, con nuestro raciocinio, Señor, con nuestra mente. Estamos aquí dispuestos voluntariamente a servirte, Señor. Aún despiértanos a esta realidad, a lo que tú amas, a tus afectos, Señor, para que nosotros podamos ser generosos para contigo y podamos servirte en esto, Señor. Alumbra nuestro entendimiento para servirte, para llevar los diezmos y las ofrendas a tu alfolí, Señor. Despiértanos como iglesia, Señor, que podamos ser entendidos de esto, que podamos servirte con justicia en este asunto, Señor. Bendícenos con tu presencia en este día, Señor. Glorifícate en medio de la alabanza de tu pueblo, Jesús. Dirígenos, Señor, que podamos fluir y entrar en tu río, en el río de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 150. Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario. Alábenle en la magnificencia de su firmamento. Alábenle por sus proezas. Alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alábenle al son de bocina. Alábenle con salterio y arpa. Alábenle con pandero y danza. Alábenle con cuerdas y flautas. Alábenle con címbalos resonantes. Alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya. Te alabamos, Señor. Tú eres digno de alabanza, digno de adoración, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú siendo Dios te hiciste hombre, y como hombre fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre te exaltó, te glorificó, Señor, hasta lo sumo, y te dio un nombre que es sobre todo nombre. Te alabamos, Señor, con todo nuestro ser. Te alabamos, Señor, todo lo que respira, alabe tu nombre. Señor, te alabamos, Señor, en el santuario. Estamos aquí en tu casa, en tu iglesia, Señor, y te alabamos. Bendito sea, sé glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Apocalipsis 19, versículo 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Tú reinarás, Señor Jesús. Tú reinas, Señor. Eres el Señor de señores y el Rey de Reyes.
Bendice este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches,
no me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Ven, Señor. Tú puedes crear de lo increado, Señor, todo esto, Jesús. Confiamos en ti, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Tus palabras son fieles y verdaderas, Jesús. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una cosa he pedido al Señor, que esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para ver la belleza del Señor y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor y gozar de su presencia, la presencia del Señor. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Amén, Jesús. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para ver su belleza, la belleza del Señor y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor y gozar de su presencia,
la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozar de su presencia, la presencia del Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Eres hermoso, Jesucristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es el más hermoso, Jesús. La gracia se derramó en tus labios, Jesús. Jesús, te admiramos, Dios. Jesucristo, te admiramos a ti, Señor. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te adoraré con todo mi corazón. Y te adoraré con toda mi mente. Y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo. Tú eres santo. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te adoraré con todo mi corazón. Y te adoraré con toda mi mente. Y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres el Señor. 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 Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor,
amor, más poder, más de ti en mi vida, más amor, más poder, más de ti en mi vida, y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres Dios, solo 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 tú eres Dios. Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Nos unimos a millares de ángeles que están delante de tu trono, Señor, adorándote a ti, Señor. Tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, Jesús. Poderoso, poderoso, el león de Judá nunca perderá, porque es el poderoso, poderoso, es el Santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás Él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso, el león de Judá nunca perderá, porque es el poderoso, poderoso, es el Santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás Él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso, el león de Judá nunca perderá, porque es el poderoso, poderoso, es el Santo de Israel,
nada temeré, porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás y tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. El Santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso. Señor, amén, Jesús. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por este tiempo de comunión contigo, Señor. Muchas gracias por revelarnos al Padre en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Bendícenos con la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos todos, bienvenidos. Ya el último día del año, pero bueno, aquí estamos en la reunión de los santos y vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, bendecimos tu precioso y santo nombre en esta mañana. Señor, tú eres el único digno, Señor, de toda la gloria y de toda la honra, y nosotros te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias. En el nombre de Jesús, pues oramos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, pues en este tiempo de comunión con tu palabra. Te damos pues muchas gracias por todo este año, por la riqueza, la abundancia, Señor, de tu palabra, Señor, porque hemos sido enriquecidos, hemos sido nutridos con tu palabra, y te damos gracias, Señor, y en tus manos pues ponemos el próximo año, rogándote también que
tú nos colmes de tus misericordias, de tus bondades, que, Señor, aún tú nos sigas alimentando, Señor, con este alimento espiritual que tú dispones para nosotros. Bendícenos hoy, Señor, con tu palabra. Gracias por todo este año, Señor, que podamos pensar, Señor, en el avance que hemos tenido en ti, Señor, y que podamos, pues, el siguiente año también, Señor, seguir avanzando, seguir prosperando en tus caminos, Señor. Toca nuestro corazón en el nombre de Jesucristo, que sea un año, Señor, el que viene, Señor, de poder extendernos hacia la meta que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, capítulo 19, y estamos considerando la respuesta que Dios le dio al rey Ezequías a través del profeta Isaías. Recordemos que Judá, el reino de Judá, ¿no? Gobernado por este rey Ezequías, estaba en un momento muy crítico, ¿sí? Donde el reino de los asirios había tomado muchas ciudades fortificadas de Judá, y el próximo objetivo era subir a Jerusalén y pues ya tomar completamente esa ciudad amada por Dios. Pero hemos visto cómo el rey Ezequías, ante las cartas amenazantes de Sennacherib, él subió a la casa de Dios, extendió delante de Dios esas cartas y comenzó a orar. Entonces eso es algo muy importante que hemos visto, y después, como parte de esta oración, Dios le responde, y hemos visto que cada vez que nosotros oramos a Dios, Dios no guarda silencio, Él nos escucha y también nos responde. Y ese es el caso del rey Ezequías. Dios le respondió, y hemos estado viendo la respuesta de parte de Dios desde el versículo 20 hasta el versículo 34, y hemos visto cómo Dios, dentro de esta respuesta, comenzó a revelarle muchas cosas, comenzó a revelarle cuál era el pensamiento de los asirios, y Dios también le reveló que los asirios eran un instrumento de Dios, como también dice Isaías capítulo 10. Entonces Dios estaba revelándole a los asirios algo que probablemente los asirios ni siquiera podían comprender. ¿Qué era lo que no podían comprender? Que Dios desde tiempos antiguos había establecido el utilizar a los asirios como la vara de su furor, como el hacha, ¿sí? El hacha con la que iba a cortar, o la sierra con la que iba a cortar, con la que iba a provocar que iba a haber mucha desolación, iba a haber muchas ciudades fortificadas que iban a ser reducidas a escombros, y esto Dios lo tenía planeado, amados hermanos. Fíjense, yo me he puesto a pensar en algo, ya lo he dicho, pero quiero volverlo a decir. Fíjense cómo, amados hermanos, los reinos del mundo, ¿sí?, han podido abarcar mucho en el mundo. O sea, hay muchas situaciones en el mundo que están siendo gobernadas por, pues, personas que pueden llegar a tener mucho poder, y Satanás ha podido ganar ya mucho territorio, ¿no? Muchas instituciones muy importantes como la ONU, por ejemplo, la OMC, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la educación, ¿de acuerdo? Ha ganado mucho territorio en muchos pueblos, en muchas naciones, y principalmente donde Satanás está ocupando ya ciudades fortificadas es en la mente de los seres humanos. O sea, trasciende las razas y las naciones. El pensamiento de Satanás, el pensamiento de los seres humanos está siendo permeado por el pensamiento mismo de Satanás. Y ahí Satanás está conquistando muchas fortalezas, la mentalidad de la gente. Todos estos movimientos feministas y de la inclusión y tantas cosas que ahorita estamos como muy habituados a escuchar en los medios de comunicación, y aún muchos comunicadores han tenido que modificar su lenguaje, ¿sí? Porque antes podían como expresar algunas cosas y ahora tienen que modificarlo porque mucha gente se siente aludida y se siente agredida por ciertas palabras que son normales, pero que ya no se escucha normal. Satanás, amados hermanos, así como Sennacherib, que había tomado
muchas ciudades fortificadas en Judá, así Satanás ha avanzado en el mundo. Ha tenido ya, ¿sí?, la conquista de muchas ciudades, de muchos reinos, de muchos pueblos, de muchas familias, de muchas mentes, de muchas organizaciones en el mundo. Pero debemos de recordar algo que nos regala este capítulo 19 de Segunda de Reyes, que es muy valioso, que Dios, ¿sí?, está sobre todos los reinos de la tierra. Entonces tenemos que ver esto, amados hermanos, que podemos ver cómo hay muchas conquistas por parte de Satanás, pero lo que no va a poder conquistar es la ciudad de Dios, Jerusalén. En este caso, la iglesia no va a poder ser conquistada jamás por Satanás, ¿de acuerdo? Y Dios está sobre todos los reyes de la tierra. Y bueno, Dios le comienza a revelar muchas cosas a este rey Ezequías, y Dios también le habla de una señal. Ahí fue donde nos quedamos, y de aquí vamos a avanzar para ya concluir este capítulo 19. En el versículo 29, Dios a través de Isaías le habló al rey Ezequías y le dijo: y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembrarás y segarás y plantarás viñas y comerás el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y bueno, vamos a ver esta parte. Entonces Dios le da una señal. Es interesante las señales que Dios da. Por ejemplo, recordemos que al padre de Ezequías, al rey más perverso que tuvo Judá, Acaz, Dios le dio una señal. Y eso es importante porque fue una señal que rechazó este rey, ¿se acuerdan? Él dijo: no, yo no voy a tentar a Dios, yo no voy a pedirle ninguna señal, cuando Dios mismo le estaba diciendo: pídeme una señal y yo te la voy a dar. Y este rey no quería nada de Dios y no quiso ninguna señal. Pero a final de cuentas, Dios sí habló de esa señal. ¿Tú no quieres escuchar la señal que yo voy a dar? Pues quieras escuchar o no quieras escuchar, yo daré una señal. Y fue Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esa es una señal, amados hermanos, ya lo hablamos en su momento, pero es una señal que va a ser una señal muy poderosa, amados hermanos, en la iglesia de los últimos tiempos. Emmanuel, Dios con nosotros. Las naciones y los pueblos de la tierra podrán decir con claridad: Emmanuel, Dios con ellos. Es decir, en la iglesia estará la manifestación real y viva de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa será una señal para todas las naciones, que en la iglesia está verdaderamente Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa señal es muy importante porque será una característica que va a distinguir a la iglesia de Jesucristo. Pero también vemos que Dios también le dio una señal al rey Ezequías. Y esta señal es la siguiente: una abundancia de alimento, ¿de acuerdo?, para un remanente. Y esto es algo que me ha dejado muy impresionado, amados hermanos, porque es otra señal de parte de Dios. No solamente la señal es que en la iglesia se manifestará la gloria de Dios, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros, será algo muy claro, ¿de acuerdo?, que en la iglesia se va a poder ver que Dios está con nosotros. Pero también esta segunda señal que podemos ver aquí en la Escritura es que habrá abundancia de alimento para un remanente. Entonces Dios le dio esta señal: el primer año ni siquiera vas a tener que sembrar nada, la tierra va a producir el alimento, y el segundo año también.
En el tercer año lo que siembres vas a cosechar de manera abundante. ¿Para qué? Para que el remanente que yo quiero se pueda mantener con vida. Para preservar la vida de mi pueblo, yo voy a bendecir y voy a prosperar el alimento. ¡Qué tremendo! Lógicamente estamos hablando de un alimento espiritual que necesita la iglesia. Entonces, gracias a Dios, porque esta es otra señal. Y decíamos algo importante y quiero volverlo a resaltar. Hay un remanente de parte de Dios. Nosotros conocemos una religión más que se llama la cristiandad. Desafortunadamente ya es una religión más. Pero dentro de toda la cristiandad, Dios tiene reservado un remanente. Ese remanente tiene hambre. Y ese remanente, como tiene hambre, Dios se encargará de siempre darle alimento. ¡Qué tremendo! Y esto es algo que nos debe de poner a pensar a todos, hermanos. Si yo formo parte de ese remanente, ¿sí?, tengo hambre del Señor. Esa es una clave importante que debemos de examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer una introspección. Tenemos que pensar con claridad. O sea, yo tengo hambre del Señor. ¿De verdad yo quiero comer de Cristo? Quiero disfrutar la lectura de la Biblia. Quiero disfrutar la reunión de iglesia. Quiero estar donde están los santos de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios a mí me importa, me interesa, es mi prioridad, ¿sí? Como Jesucristo dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor, hermanos? El primer amor significa que Jesucristo tiene la prioridad de nuestra vida sobre cualquier otra cosa. Él es el número uno. No hay otra cosa más importante que Jesucristo en nuestra vida. Eso es el primer amor. Y Jesucristo le decía a esta iglesia: tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. O sea, ya no soy lo más importante en tu vida. Ya no soy la prioridad. Ya no soy el número uno en tu vida. Debemos de examinar eso. Entonces Dios da esta señal, ¿sí? Que el remanente, Dios le promete abundancia de alimento. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende esta abundancia de alimento? Del remanente, del hambre que tengas. No importa la persona que esté predicando. Porque podemos decir: no, pues es que a mí me aburre, ¿no? Hace muchos años, en algún lugar de un gran país, una persona me decía: pues debería de haber como más, debería ser todo como más dinámico. Debería haber 2, 3, 4, 5 personas que prediquen, para que pues cada quien conforme a su preferencia, ¿no? Bueno, pues, y era una persona cristiana, no de esta iglesia, que dijo eso. Una persona que conocí, un cristianoide como hay tantos, tenía ese pensamiento. Digo, pues tan cristianoide es que no ha leído la Biblia. Era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, porque había preferencias. Unos decían: me encanta el apóstol Pablo. Y otros decían: no, pues yo prefiero a Pedro. No, pues yo a Apolos, ¿no? Y había preferencias por el agrado, ¿sí?, de cada persona. Pero bueno, entonces, ¿de qué depende tu hambre? Depende de ti, hermano. No depende de quien predique. Solamente Dios utiliza a la gente para hablar su palabra, pero tú puedes salir de esta reunión, no importa el que predique, puedes salir satisfecho, lleno y nutrido. O puedes decir: ¿de qué se trató la conferencia? ¿Sabe? ¿No? ¿Quién sabe? ¿De acuerdo? Entonces, el remanente, amados hermanos, Dios promete para el remanente darle esta señal: habrá abundancia de alimento. Y esto es algo que nos examina. Depende del hambre que tú tengas del Señor, tú puedes detectar si eres parte del remanente o no lo eres. Y si de pronto dices: ay Dios, pues no me importa tanto la reunión de iglesia, no me importa tanto la lectura de la palabra, entonces podemos buscar al Señor, decir: Señor, ayúdame, porque sí soy cristiano, pero tal vez no soy de tu remanente. Entonces esto es algo muy serio que debemos de considerar con mucha seriedad delante de la presencia de Dios, cada uno de nosotros, todos. Entonces, bueno, Dios promete esta señal, pero también Dios da otras señales muy interesantes, y vemos que
una persona que iba a ser una señal era el profeta Isaías y también su hijo. El hijo de Isaías se llama Sear Jasub y significa un remanente retoñará, o un remanente volverá, o un remanente regresará. Entonces, Dios estaba hablando de un remanente aquí, en esta parte, como una señal para el rey Ezequías. Dios le estaba hablando de un remanente, de un pequeño grupo de personas que regresarían a Dios, que retoñarían para Dios. Yo no sé si esto sea como un anhelo que tengamos todos, ¿no? De decir, yo quiero ser como de ese remanente, de eso que retoña para el Señor, de eso que reverdece y que puede madurar y dar un fruto para el Señor. Bueno, entonces podemos ver que el profeta Isaías era una señal también y sus hijos eran una señal. Dice Isaías capítulo 8, versículo 18, habla algo interesante. Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales, dijo el profeta Isaías. Dice, y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces, bueno, no solamente Dios da como señal a Emmanuel, Dios con nosotros, también da la señal de abundancia de alimento para su remanente, pero su remanente también es una señal, amados hermanos, es una señal. En este caso, el profeta Isaías y sus hijos eran una señal también. Y la palabra señal es interesante aquí en este versículo de Isaías 8, versículo 18, porque una señal habla de un monumento, o sea, es algo muy visible, es algo muy notable. O sea, un monumento tú no lo puedes esconder, ¿no? Es fácil que lo puedas ver, que lo puedas detectar. ¿Por qué? Porque es un monumento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decía Isaías, he aquí, yo y mis hijos, ¿sí? Los hijos que me dio Jehová son por señales, o sea, somos un monumento. Testificamos. Adelante, hermana, pasen. Somos un monumento, ¿de acuerdo? Somos, también esta palabra señal significa evidencia. O sea, nosotros como familias completas, amados hermanos, somos la evidencia de Dios para este mundo. Todas las familias, desde los padres hasta los hijos, todos, absolutamente todos, somos una señal de parte de Dios en esta tierra. Dios nos sembró como semillas. Dijo Jesucristo en esta parábola del sembrador, que nosotros somos la buena semilla. Somos los hijos del reino que Dios sembró en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos creciendo, estamos madurando para dar un fruto para el Señor y somos una señal por parte de Dios. Somos una evidencia de Dios en medio del mundo. Y también presagios, dice aquí, y presagios. Y la palabra presagio también significa igual señal, pero también es un milagro. Significa la palabra presagio, milagro o maravilla. Es un milagro, amado hermano, que tú y yo seamos una señal del Señor. O sea, el Señor ha hecho muchas maravillas, ha hecho muchos milagros, pero uno de los mayores milagros que el Señor ha hecho es cuando verdaderamente un corazón es tocado para el Señor. Eso es un milagro, hermano. Cuando tú ves a una persona que verdaderamente ha sido tocada por el Señor y que tiene un compromiso con Dios y que busca al Señor y que ama al Señor, eso es un verdadero milagro. Entonces el Señor, podemos ver que pues nos ha colocado como señales en este mundo para mostrar sus maravillas. Somos una señal que puede mostrar las maravillas de Dios. Y ese era el caso de Isaías y de sus hijos. Entonces ellos eran señales y presagios en Israel por parte de Dios. Dice aquí la escritura. Y luego dice Isaías capítulo 10, versículo 21. Dice aquí, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. O sea, Isaías, amados hermanos, profetizó mucho en relación a aquel
remanente, aquel retoño, ¿sí?, que regresaría para Dios. Hay personas que pudieron ser cristianas, pero no sé explicarme esto, hermanos, que se separan del Señor y ya no pueden regresar. Eso es un misterio, hermanos, y ahí podemos hablar. Entonces, ¿era predestinado o no era predestinado? ¿Verdaderamente fue cristiano o no fue cristiano? ¿Qué pasó con él? Platicaba con mi cuñado, ¿no?, de una persona que hasta pues predicaba la palabra y súper bien muchas cosas, ¿no? Y de pronto ya no está esa persona. Se fue al mundo y comenzó a hacer cosas que ni un cristiano hace. Perdón, que ni uno que no es cristiano hace. Dices, ¿qué pasa? Entonces, ¿era cristiano o no era cristiano? ¿Qué pasó con esa persona? Con el testimonio que tenía, con cómo Dios lo ocupaba. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hay muchos misterios que no podemos comprender en esta vida, hermano. Pero déjenme decirles algo. Dios ha prometido que un remanente regresará. Y Dios está preparando su remanente, hermanos. De todas partes del mundo, Dios está preparando un remanente, está preparando mucho alimento, mucho alimento que los nutra, que los haga crecer, que los haga madurar. ¿Para qué? Para que formen parte de esta señal como un remanente de Dios que regresa a Dios. El cristianismo está desviado en muchas cosas, hermanos, desafortunadamente. En muchas cosas están desviados, están extraviados, están perdidos, ¿de acuerdo? Pero Dios, dentro de toda la cristiandad, tiene su remanente y los hará regresar a Él. Eso es maravilloso. ¿Por qué ese remanente regresará a Dios? Porque tendrán hambre de Dios. Porque tendrán hambre del pan de vida, del agua de vida. Tendrán hambre de comer el Cordero de Dios, al Cordero de Dios, de comer al becerro gordo, de comer la leche y la miel, los panes sin levadura, las hierbas amargas. Van a querer comer, amados hermanos, el trigo y la cebada, las higueras y las vides. Todo esto representa a Cristo, porque Cristo es nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida. Entonces el remanente, amado hermano, regresará al Señor porque tiene hambre. Esa será una gran señal del final de los tiempos. Dentro de toda la cristiandad, gente que tiene hambre y buscará comer del Señor. Entonces, bueno, Dios habló mucho con Isaías en relación a este remanente que regresaría. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando de esta situación al rey Ezequías también, ¿no? Dice aquí, Segunda de Reyes 19, versículo 30, y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. O sea, seremos un remanente, amados hermanos, con raíces muy profundas, que no vas a poder ser movido tan fácilmente del Señor. ¿Cómo necesitamos que nosotros como cristianos y como parte del remanente de Dios tengamos raíces profundas, hermanos? Raíces profundas, que no haya detallitos por los cuales puedas ser desarraigado y te seques, sino que podamos echar raíces profundas para ser de este remanente. Dios habló de esto. Y bueno, Dios habló de esto y luego dice el 31, dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y está implícito delante de Dios su celo. Dios es celoso, ¿sí saben eso? La Biblia dice en Éxodo que su nombre es celoso. No un celo enfermizo como el que nosotros tenemos, ¿no? Que podemos de pronto ser celosos del esposo, de la esposa, de una amistad y hay como celos raros y extraños, ¿no? No estoy hablando de eso. Dios cela su santidad, Dios cela su limpieza, Dios cela a su pueblo. Dios lo cela porque Dios quiere solamente que su pueblo sea para Él y para nadie más, ¿de acuerdo? Y la Biblia nos enseña eso. Bueno, entonces el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué cosa?
que haya un remanente. Y Dios mismo se encargará que ese remanente tenga abundancia de alimento. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos esto. En el versículo 32, Dios da una promesa también. Dice, no entrará en esta ciudad, o sea, Sennacherib y los asirios. Dice, ni echará saeta en ella, o sea, una flecha, ni siquiera va a poder lanzar alguna flecha. Y luego dice el versículo 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, dice aquí la Escritura. Entonces, leemos en el versículo 32 que Dios no permitiría que los asirios entraran a Jerusalén. Y en el versículo 34 nuevamente leemos que Dios salvaría la ciudad de Jerusalén. Escuchen bien esto, al salvar la ciudad de Jerusalén del poderoso ejército asirio, Dios estaría demostrando nuevamente y dando a conocer que Él es Dios sobre todos los reinos de la tierra, como ya lo hemos visto en el versículo 15 y en el versículo 19. O sea, el que Dios salvara nuevamente a su pueblo solamente era la muestra de que Dios es Dios sobre todos los reinos de la tierra. Qué tremendo. Dios nos ha salvado, hermanos. Nos ha salvado para que los reinos de la tierra sepan que Dios es el verdadero Dios. Qué tremendo. Por eso somos una señal. Somos una señal porque aún no sé de qué manera, pero los reinos de la tierra pueden ver que Dios es el verdadero Dios, que Jesucristo es Dios para gloria del Padre, porque pueden ver la salvación que ha sucedido en nosotros. Que estábamos muertos, que estábamos extraviados, que no formábamos parte del pueblo de Dios, que vivíamos sin Dios en este mundo. Pero Dios nos rescató a través de Jesucristo. Jesucristo dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y como salvos somos una señal de parte de Dios para los reinos de la tierra de que Dios, que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Él es Dios sobre los reinos de la tierra. Qué tremendo, hermanos. Entonces Dios, al salvar otra vez a Jerusalén, a esta ciudad amada por Dios, Dios estaría demostrando y estaría dando a conocer, ¿sí?, que Él es el único Dios sobre todos, absolutamente todos los reinos de la tierra. Dios tendría que salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios iba a rescatar a su pueblo y lo iba a conservar. Dios siempre ha conservado su remanente. La palabra salvación significa, aparece en el versículo 19 y 34, la palabra salvar. Dios prometió salvar a su pueblo. Bueno, Dios lo iba a rescatar de Sennacherib y esta palabra salvar también significa conservar. Es decir, Dios va a rescatar a su pueblo, lo va a salvar para conservarlo. Amado hermano, piensa en tu vida. Dios te ha salvado, te ha rescatado de muchas cosas. Y si sigues aún firme en el Señor, es porque Dios te ha conservado. Y su deseo es conservarte hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Que podamos ser de ese remanente que Dios ha conservado, que no se le extravía, que no se le pierde, sino que Él lo tiene y le está suministrando alimento para que sea un pueblo, un remanente bien nutrido por parte del Señor. Entonces Dios conserva a su pueblo, iba a conservar esta ciudad. Entonces podemos ver que aunque este imponente ejército asirio estaba a punto de sitiar Jerusalén y finalmente iba a destruir Jerusalén, no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no entrarán en esta ciudad, ni siquiera van a poder lanzar una flechita, no van a poder hacerlo. Entonces el rey de Asiria no entraría en esta ciudad porque Dios la iba a salvar, porque Dios la iba a rescatar, porque Dios tenía como propósito también el conservar a un remanente. Qué tremendo. Bueno, tal vez para nosotros es difícil poder entender, amados hermanos, lo que equivale a formar una ciudad y que de pronto llegue un ejército y comience a sitiarlo, que ya nadie pueda entrar, que estés como encarcelado
dentro de una prisión en tu propio pueblo, porque estás sitiado por otros ejércitos que quieren conquistarte, que te quieren destruir, que te quieren matar, ¿de acuerdo? Entonces tal vez no llegamos a comprender en su total cabalidad lo que estaba experimentando Judá y el rey Ezequías, pero era algo de verdad, muy difícil, y para nosotros tal vez es complicado el entender el horror, amados hermanos, de estar en una guerra. O sea, yo no sé si has tenido la oportunidad en estos días de guerra, ¿sí?, que está sucediendo allá, por ejemplo, Israel con estos grupos terroristas, ¿no?, con Hamás. ¿Saben lo que significa Hamás? Violencia. Y ellos, esa palabra Hamás está en la Escritura y está relacionado con Satanás. Es increíble. Pero tú encuentras ahí cuando se habla de Satanás que él es el hombre de iniquidad, ¿sí? Y esa palabra significa, o sea, en el hebreo es Hamás, como se hacen llamar estos que están ahorita en guerra contra Israel. Bueno, el punto es el siguiente. Yo no sé si has visto de pronto alguna entrevista de alguno que vive allí, que está en medio de la guerra. O sea, es súper difícil. Provoca traumas en la gente, provoca situaciones muy complicadas, hay una desesperación, hay depresión, lógicamente hay luto, hay desesperanza, hay desánimo, o sea, se experimentan muchas cosas. Entonces, tal vez nosotros no entendemos el horror de estar en una guerra o estar sitiados por un ejército que quiere conquistarte, ¿no? Cuando hay un ejército hostil que está rodeando la ciudad y quiere conquistar, tal vez no podemos comprender en su totalidad una situación así. Bueno, el rey Ezequías y Jerusalén vivían bajo la sombra de esta amenaza, pero Dios intervino y prometió algo. Les estaba asegurando que Sennacherib y su imponente ejército no iban ni siquiera a poder lanzar una flechita contra Jerusalén. Entonces Dios les prometió que ni siquiera iban a poder hacer absolutamente nada contra esa ciudad amada por Dios. Qué impresionante es Dios. Dios estaba aquí pues conservando, estaba rescatando y salvando a su pueblo para conservarlo. Bueno, en el versículo 34 sigue diciendo aquí la respuesta de Dios a Ezequías. Dice, por amor a mí mismo, dice el versículo 34, y por amor a David mi siervo. Estas frases son muy interesantes porque nos dejan un mensaje de Dios también importante. Bueno, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo, dijo Dios, ¿sí? Esto explica por qué Dios prometió defender a este pueblo, Jerusalén, a esa ciudad. Por qué Dios prometió intervenir y que ni siquiera una flechita fuera lanzada contra Jerusalén. Bueno, ¿por qué razón? Dice aquí, por amor a mí mismo. Es decir, porque Dios, escuchen bien esto, defendería su propia gloria. Esto es algo importante, hermanos, porque a menudo pensamos que nosotros tenemos que defender la gloria de Dios, y por supuesto que sí, en un sentido, pero también por otro lado debemos de reconocer que en muchas ocasiones fallamos. Y a veces el testimonio de Dios lo echamos a perder. ¿Cuántas personas se dicen ser cristianas y actúan de manera contraria y entonces no defienden la gloria de Dios? Hay cristianos que fuman, hay cristianos que toman, hay cristianos que hablan en doble sentido, que son majaderos, que defraudan, que roban, que mienten. Hay cristianos que tienen 2 mujeres. O sea, que tienen una mentalidad bien extraña, ¿no? Entonces, ¿dónde dejan la gloria de Dios? La dejan en vergüenza. Y de pronto a esas personas más les convendría mejor ser cristianos anónimos y no decir que son cristianos, porque ponen en mal el testimonio de Cristo y lo pisotean. Yo recuerdo a un compañero en la universidad que era cristiano, pero tenía un testimonio horrible. Era muy brillante, o sea, realmente era de los más destacados en la escuela. Pero su testimonio estaba horrible, era terrible, era muy inteligente, eso sí,
pero su testimonio estaba espantoso. Una ocasión le dije, pues te invito a donde yo me reúno, y fuimos a una reunión a la iglesia, me acompañó mi compañero, y de pronto el pastor Juan Manuel hizo una pregunta de esas que son difíciles de contestar. Entonces mi compañero, que contesta, tal. Y ya Juan Manuel dice, cuando termine la reunión, ¿puedes subir a mi oficina? Sí, ya subimos los dos, ¿no? O sea, era un cuate como bien, bien pues en muchos sentidos, pero su testimonio estaba horrible, estaba muy mal. Entonces, como que, ¿dónde a veces podemos defender la gloria de Dios cuando nuestro testimonio está por los suelos? Bueno, entonces Dios tiene que defender su gloria. Por eso dice, por amor a mí mismo voy a defender esta ciudad. Esta ciudad va a ser defendida por mí, por amor a mí mismo. No es algo egoísta de parte mía, pero si no lo hago de esta manera, entonces, ¿qué puedo defender? Porque recordemos el contexto de Jerusalén. Jerusalén estaba saliendo, amados hermanos, de un ambiente contrario a Dios. Acaz, el rey anterior a Ezequías, fue el peor de los reyes que existió en Judá, dado completamente a la idolatría, ¿se acuerdan? Que cerró las puertas de la casa de Dios, que destruyó las puertas de la casa de Dios, destruyó un camino, ¿sí? Que otro rey anterior había construido un camino que conectaba la puerta principal del palacio con la puerta principal de la casa de Dios, y este rey Acaz lo destruyó. Acuérdense que aún apartó, ¿sí? ¿Se acuerdan? El altar del holocausto. Y por allá vio la copia en Damasco, vio la copia de un altar para dioses extraños, y le dijo a un sacerdote, ahí te mando la copia de este diseño de este altar y me lo haces, porque ahí yo voy a presentar mis sacrificios a Dios, y quiero que todo el pueblo presente sacrificios en ese altar, copia de un altar de Damasco, de un dios de Damasco. ¿Y qué hizo con el altar original de Dios? Dice que lo puso en el norte. O sea, en un lugar, representa eso, frío, oscuro, tenebroso. Eso revelaba el corazón de ese rey Acaz. Y todos estaban dados a la idolatría. Todos, todo el pueblo. Dice la escritura, hablando de ese rey Acaz, que en todo Jerusalén había altares, así como México. En cada esquina te encuentras el altar de San Judas Tadeo, el de la Virgen de quién sabe quién, el de la muerte, el de... así, ¿no? Te encuentras altares por todos lados. Bueno, Jerusalén estaba así. Y cuando llega Ezequías comienza a rectificar todo y a volverse a Dios, y el pueblo también, pero realmente Dios no permitió que Jerusalén fuera sitiada por amor a sí mismo, por el testimonio de Dios, hermanos. Por su propio testimonio no permitió que Jerusalén fuera invadida, porque estaba en juego el testimonio de Dios mismo. Este pueblo me ha defraudado, me ha dejado en mal, pero por amor a mí mismo no voy a permitir que sea conquistada esta ciudad. Entonces Dios estaba actuando no de manera egoísta, porque a veces no entendemos la Biblia y decimos por amor a mí mismo. Pues ¿qué Dios es este que se ama a sí mismo? Lo que está hablando la Biblia es que el testimonio de nuestro Dios estaba en juego. Iba a ser pisoteado, iba a ser causa de burla el testimonio de nuestro Dios, y Dios tendría que defender su nombre, su gran nombre, amados hermanos. Entonces, por amor a mí mismo, ¿sí? No voy a permitir que Jerusalén sea invadida. Podría hacerme a un lado y permitir que lo hagan, porque se lo merecen. Pueblo idólatra, pueblo que me ha dado la espalda. O sea, Ezequías está revirtiendo todo, bien por él. Pero así como en el tiempo de los jueces, que mientras un juez buscaba a Dios, todo el pueblo se alineaba, moría el juez y el pueblo se desenfrenaba. Así es este pueblo y así somos nosotros, hermanos. Entonces, debemos de pensar, amados hermanos, que muchas cosas que Dios hace a favor de nosotros, sus bendiciones, sus misericordias, su compasión hacia nosotros, a veces no es porque nosotros, no es porque seamos muy buenos, sino porque Dios está protegiendo su gloria.
Y por eso nos bendice, y por eso nos protege, y por eso nos da, y por eso nos cuida, y por eso nos mantiene todavía con vida, ¿sí? Por amor a sí mismo. Porque si fuera por nosotros, amados hermanos, seamos sinceros, si fuera por causa mía, si fuera por causa tuya, ya no estaríamos aquí. Pero Dios, por amor a sí mismo, para defender su gloria, para defender y proteger su santidad, para defender y proteger su gran nombre, nos mantiene con vida, hermanos. Y solamente su gran misericordia. Un traguito con agua y espérenme. Entonces, Dios defiende su gloria. Entonces, debemos de entender esto, amados hermanos. Y luego dice que también por amor a David, mi siervo. Bueno, esto es impresionante, que aunque David ya tenía muchísimos años de haber muerto, Dios todavía lo recordaba y decía, también por amor a mi siervo David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, acuérdense. Y eso es algo que marcó a Dios mismo. Encontré un hombre imperfecto que me falló en muchos momentos, pero siempre tenía un corazón para mí. O sea, se equivocaba, pero iba a mi presencia y decía, Dios mío, ¿sí? No me quites el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente, tú no rechazas el corazón contrito y humillado, ¿sí? Tú lo aceptas, Señor. Y se equivocaba, pero él siempre tenía un corazón para decir, Señor, sí soy de lo peor, pero perdóname y te amo. Y Dios decía, adelante, vamos a seguir adelante. Entonces siempre fue un hombre recordado por Dios. Entonces, aunque David había muerto, Dios todavía honraba su promesa hecha a él. Acuérdense que Dios le prometió que de su descendencia siempre habría una lámpara encendida, siempre habría un rey, ¿de acuerdo? Entonces, y siempre permanecer, y también dijo, y por amor a Jerusalén. O sea, amo Jerusalén y voy a mantener a alguien de tu descendencia en el trono de Jerusalén. Entonces, Dios defendió a Jerusalén, escuchen bien esto, no tanto por Jerusalén, porque Jerusalén realmente merecía juicio, sino lo hizo por amor a sí mismo, para protegerse a sí mismo Dios, o sea, su testimonio, su santidad, su gran nombre, ¿sí? Entonces, de la misma manera, Dios, amados hermanos, nos defiende, nos protege, nos bendice, podemos decir, como todos los cristianos dicen, ¿cómo estás? Bendecido, ¿no? Bendecido. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Qué tal, hermano? Amén, amén, gloria a Dios. Y sí, claro que sí, pero debemos de pensar por qué razón a veces. No siempre, pero ¿por qué razón es así? Bueno, a veces no es por nosotros, hermanos, es por amor a sí mismo. Es porque dijo Dios, en Jerusalén no va a ser conquistada por amor a mí mismo. Y lo mismo sucede con nosotros. Estamos con vida, tenemos salud, Dios nos bendice, nos protege, nos guarda, suple nuestras necesidades. A veces no es por nosotros, es por amor a sí mismo. Qué tremendo. ¿Esto dónde nos deja? ¿En qué lugar te pone, en qué lugar te coloca el que entendamos que Dios hace esto por amor a sí mismo? Señor, decir, ten misericordia de mí. Como aquel hombre que se golpeaba el pecho. Señor, ni siquiera puedo levantar mi cara al cielo porque soy un pecador. Sé propicio a mí, soy un pecador, soy de lo peor. Si hoy abrí los ojos, si hoy tengo que comer, si hoy tengo la vida, tengo salud, no es porque sea el preferido de Dios, el consentido de Dios, como muchos cristianos se creen los consentidos y los más amados por Dios, los favoritos de Dios. Dios no tiene favoritos, Él no hace acepción de personas. Pero a veces nosotros los cristianos pensamos que sí, no es así. Pero bueno, aquellos que se creen favoritos de Dios, ¿sí? Que son aquellos que tienen mucha popularidad en la cristiandad, ¿sí? Piensan de esa manera, pero no se dan cuenta que es Dios el que, si estamos con vida, es porque Dios lo permite. No es por otra razón.
Pero a veces nos acreditamos cosas y solamente el crédito es para Dios. Entonces, bueno, insisto en esto, Dios nos bendice, nos defiende, nos suple, lo que sea. Y es por amor a Dios, es por amor a sí mismo, ¿de acuerdo? Porque, siendo sinceros, deberíamos reconocer que más bien mereceríamos juicio más que otra cosa. Pero Dios se muestra bondadoso para con nosotros. Entonces, a menudo lo que Dios hace a favor de nosotros es por amor a sí mismo, ¿de acuerdo? Y por amor, lógicamente, como dijo aquí, a mi siervo David, es decir, David como figura de Cristo, lo hago por amor a mí mismo y por amor a mi Hijo Jesucristo. Es por mí y por Cristo que te bendigo, te protejo, te guardo, te suplo, lo que sea. Por amor a mí mismo y a mi Hijo Jesucristo. Qué tremendo. Bueno, finalmente Dios defiende a su pueblo. Ahí en el versículo 35 leemos que Dios atacó al poderoso ejército de Asiria de una manera sorprendente, dice el 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Dice, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Dios, de una manera poderosa, ¿sí?, y a la vez simple, destruyó este poderoso ejército asirio en una sola noche. 185,000, nos dice aquí la Escritura, murieron en manos del ángel de Jehová. Entonces, contra todas las posibilidades, el ejército asirio fue derrotado. ¿Por qué? Bueno, ni siquiera pudieron lanzar una flechita a Jerusalén. Entonces, como Dios ya le había anticipado al rey Ezequías. Entonces, este incontenible ejército que puso en desolación muchos pueblos, que conquistó muchos reinos, que dejó ciudades fortificadas en ruinas y en montones de escombros, un pueblo que afligió a muchas naciones, que las esclavizó y las trasladó de un lugar a otro. Este poderoso ejército, ¿de acuerdo?, fue derrotado, ¿sí?, por el ángel de Jehová. Se encargó de esto fácilmente nuestro Dios. Nuestro Dios así ha vencido a sus enemigos y así los vencerá hasta que todos sean sometidos a las plantas de sus pies, todos sus enemigos. Qué tremendo. Bueno, el versículo 36 y 37 leemos que cómo fue la muerte de Sennacherib en Nínive. Bueno, el versículo 36 dice, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y el 37 dice, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nimroc, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Bueno, en el versículo 36 leemos que sucedió exactamente como Dios le había indicado, le había dicho al rey Ezequías, que sería, dice esto en el versículo 7, dice el versículo 7, dice, he aquí, dice, pondré yo en él espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, ¿sí? Y haré que en su tierra caiga a espada. Entonces, él volvió a su tierra, Nínive era la capital de aquel imperio asirio, ¿de acuerdo? Y allá murió en manos de sus dos hijos. Qué horrible. Pero bueno, el versículo 37 leemos, y aconteció, esto lo leemos en la primera parte del 37. Bueno, esta frase, según algunos que han estudiado con mucho más detenimiento estos capítulos, nos dice que entre el versículo 36 y 37 pasaron 20 años. Es decir, aquella ocasión en la que el ángel de Jehová hirió a estos 185,000 miembros del ejército asirio, ¿sí? Sucedió ahí una noche, y entonces Sennacherib regresó a Nínive, y ahí estuvo, y transcurrieron 20 años, según algunos comentan, del versículo 36 al 37, pasaron 20 años, y entonces, pues ya Sennacherib podía llegar a pensar, no, pues yo ya
escapado del juicio de Dios. O sea, murieron muchos de mis ejércitos, muchos miembros de mi ejército, y yo sigo vivo, no me pasó absolutamente nada. Pero no, Dios pues tenía algo destinado para este rey. Entonces este hombre, Sennacherib, se encontró con un amargo final, de verdad. La muerte que Dios ya había anunciado sobre él, aunque llegó 20 años después, pero Dios de todas maneras iba a terminar con ese hombre y él moriría en manos de sus propios hijos. Qué horror, ¿no creen? Pero bueno, entonces, pues aparentemente no pasó nada, ¿no? Pues 20 años total, ya pasó el primer año, segundo, el décimo, ya pasaron 15 años, 20 años, miren, de aquella situación. No pude conquistar a Jerusalén, pero no importa. Aún así, este rey podía llenarse de orgullo y decir, bueno, aunque no conquisté Jerusalén, pero sigo con vida. Entonces, pues esto fue muy grave. Este hombre, Sennacherib, fue asesinado por sus 2 hijos. Eso está horrible. Y aquí encontramos un contraste muy marcado. Recordemos que este capítulo 19 también nos habla de los hijos como una señal. Los hijos de Isaías eran una señal. Y el remanente será una señal también. Pero cómo los hijos de Isaías fueron una señal de parte de Dios, mientras que los hijos de Sennacherib fueron los autores intelectuales y los que ejecutaron la propia muerte de su padre. Qué contraste, ¿no? Tan abismal. Mientras que una familia completa puede ser una señal, otra familia puede ser la autora de la muerte de unos y otros. ¡Qué horror! Entonces, también esto nos debe de poner a pensar, o sea, ¿cómo está nuestra familia? ¿Nosotros somos una señal de Dios? ¿Nuestros hijos también son una señal de Dios? ¿Sí? ¿O todo lo contrario? Estos hijos de Sennacherib mataron a su propio padre. ¡Qué horror! Que Dios nos guarde. ¿De acuerdo? Entonces Sennacherib, rey asirio, regresó a Nínive, como Dios ya lo había dicho, y aún así él estaba lleno de orgullo, incluso sin haber podido conquistar Jerusalén, seguía lleno de orgullo, pero después de 20 años el Señor se encargó de que muriera adorando a su Dios, un Dios que lógicamente no es Dios, a Nisroch, ¿sí? Y que fuera asesinado por sus propios hijos. ¡Qué horror! ¡Qué fin tan espeluznante de este hombre Sennacherib, que representaba todo el imperio asirio! Y acuérdense que era un imperio lleno de arrogancia y de altivez, porque ellos pensaban que podían conquistar por su propio poder, por su propia fuerza, por su propia sabiduría, por su propia prudencia, pero no se daban cuenta que todo lo que ellos conquistaron es porque Dios, ¿sí?, los estaba utilizando. ¡Qué tremendo! Ya terminamos este capítulo. Primero Dios, vamos a continuar con la vida del rey Ezequías en el capítulo 20, donde también se hablan algunas cosas interesantes de este rey. Y bueno, vamos poco a poco avanzando en este tema de la genealogía de Jesucristo y estamos estudiando al rey Ezequías. Pues vamos a orar. Señor, Dios del cielo y de la tierra, bendecimos tu precioso y glorioso nombre. Y en esta hora, Señor, te damos pues nuevamente muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, por tu compasión para con nosotros. Y te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Eres bueno con nosotros, tu pueblo, por amor a ti mismo y por amor a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, que podamos, Señor, reconocer que tú eres el único digno de toda gloria. No hay nadie más, Señor, en el cielo ni en la tierra, sino solo tú. Y te damos gracias porque vez tras vez tú defiendes tu gloria, tu honor, tu santidad, Señor, tu gran nombre, que es sobre todo nombre. Señor, porque debemos de reconocer que si por nosotros fuera, pues no sería de esta manera. Pero gracias, Señor.
Gracias por nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, porque es por Él, Señor, que aún estamos también de pie. Es por Cristo, Señor, que hoy estamos aquí, Señor. Es por ti, Señor, que hemos terminado un año. Es por ti, Señor, que si nos lo concedes, iniciaremos uno más. Es por ti, Señor. Es por causa de tu gran nombre. Es por causa de tu gloria, de tu fidelidad, de que tú eres bueno, Señor, de que tú nos amas, que tú nos cuidas, Señor. Es por causa tuya. Gracias, Señor, por este año que termina y por el nuevo que, si nos concedes, vamos a comenzar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, tú siempre recuerdas a Jesús. Señor, siempre viene a tu mente, Señor. Señor, porque, Señor, sabemos que David fue figura de Jesucristo. Y Jesucristo también siempre fue conforme a tu corazón. Y recuerda su sacrificio y su sangre está vigente y la ves todo el tiempo. Igual su sacrificio lo ves todo el tiempo. Y por eso somos aceptos delante del amado. Oh Señor, gracias Cristo. Gracias Padre por Cristo nuestro Señor. Gracias Señor porque no hemos sido destruidos. Señor, porque aún estamos con vida por tu fidelidad, Señor. Bendito seas Jesús. Bendito seas. Gracias por tu remanente. Gracias por el remanente que tú tienes reservado, Señor, para este final de los tiempos. Produce hambre, Señor, como hemos estado orando en esta semana. Produce hambre en cada uno de nosotros. Produce hambre en nosotros. Queremos formar parte de ese remanente que tú estás reservando como señal, Señor, para el final de los tiempos. Quien no tenga hambre, Señor, prodúcele hambre. Quien no tenga sed, Señor, que tenga sed, Señor, como oraba Maya, Señor, un sed, Señor. El que tenga sed, venga a mí y beba. Oh, Señor. Y el que cree en mí, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Oh, Señor. Produce hambre en nosotros. Queremos formar parte de tu remanente. Señor, presentamos delante de ti a cada familia de esta iglesia local. Señor, para que produzcas hambre en cada uno de nosotros. Produce hambre de ti, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y también provee abundancia de alimento para cada uno de nosotros. Que este año que comenzamos, Señor, sea un tiempo de leer tu palabra y de que sea algo rico, Señor, que sea algo renovado, que sea algo fresco, Señor. Que no pensemos, ya leí este programa, ya leí Mateo, ya leí Marcos, ya leí Lucas, ya leí Juan, ya leí los Salmos, ya lo leí. Señor, que sea algo fresco otra vez. Señor, que sea preciosa nuestra comunión contigo, Señor, el acercarnos y poder verte y poder escucharte y poder contemplarte y poder palparte, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este año que vamos a iniciar, Señor. Pon hambre en todo tu pueblo, pon hambre en tu iglesia. Oh, Señor, y provee el alimento que nos nutra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú eres el pan que desciende del cielo. Eres el verdadero pan que nuestro Padre nos da. Eres un pan vivo, porque eres el pan de vida. Oh, Señor, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tu carne es para comerla, Señor. Y la comemos asada al fuego, no hervida ni cruda, sino comemos, Señor, tu cabeza, tus entrañas y tus pies. Señor, para tener tus pensamientos, para tener tu sabiduría, para tener tu sentir, Señor, para andar en tus caminos, en tus pasos y hacer tu voluntad. Queremos comer del Cordero asado en fuego, con hierbas amargas y panes sin levadura. Celebrar la Pascua a nuestro Dios cada día de nuestra vida. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Y beber la leche y comer la miel. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Y celebrar la fiesta y comer el becerro gordo, porque estábamos muertos, pero he aquí
Tú nos has recibido vivos, Señor. Estábamos perdidos, pero fuimos encontrados. Oh, Señor, es tiempo de celebrar, de comer del becerro gordo, Señor. Gracias, Cristo, gracias por ser un alimento suculento, un alimento, Señor, nutritivo. Oh, Señor, gracias, Señor, que nunca se nos quite el hambre de ti. Haz este milagro en nosotros. En cada miembro de tu iglesia produce hambre de ti, Señor. Sed de ti, Señor, y sácianos. Sácianos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, Cristo. Dulce hambre y sed de ti, en mi espíritu produce hambre y sed de ti en mi corazón. Produce hambre y sed de ti en mi espíritu. Produce hambre y sed de ti en mi corazón. Produce hambre y sed de ti en mi espíritu. Produce hambre y sed de ti en mi corazón. Produce hambre y sed de ti en mi espíritu. Produce hambre y sed de ti en mi corazón. Produce hambre y sed de ti en mi espíritu. Produce hambre y sed de ti en mi corazón. Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Bendito eres, Jesús. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Pues Dios levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Pues nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Bendito eres, Jesús. Bendito es el Señor,
casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Pues nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Jesús, 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 Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, el más excelso de los reyes de la tierra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.